Bueno, estamos con el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, señor Hugo Miranda. Vamos a conversar con él respecto a la situación de una denuncia que él hiciera hace algún tiempo atrás. ¿En qué proceso se encuentra en este momento? Bueno, la denuncia o en todo caso la acción que se realizó por difamación contra el señor Freddy Aguilar Celada, el juez ha dictaminado dos situaciones. La primera, que reconozca la falta y que se retracte por los medios de comunicación por las cuales el señor Freddy Aguilar Celada hizo la difamación. Esa primera instancia ya se cumplió, porque el señor Celada ha salido a los medios de comunicación a retractarse, a corregirse y sobre todo a precisar de que lo que informó, lo que comunicó era completamente ilegal o en todo caso no se ajustaba a la verdad. Y la segunda parte del dictamen que precisó el juez es la reparación civil. La reparación civil ya se viene ejecutando y la reparación civil, según lo que ha dictaminado el juez, por acuerdo conjuntamente con el señor Celada, es que la reparación civil se pague en 3 armadas. A la fecha se viene cumpliendo con la segunda armada y todavía falta la tercera armada. Es decir, que todavía el proceso no concluye hasta que no se termine con depositar la tercera parte de la reparación civil, que debe ser el día 14 de julio. ¿Cuánto hablamos, Guido? La reparación civil solamente se le solicitó al señor Aguilar que cubra los gastos notariales, los gastos judiciales y los honorarios de los asesores jurídicos, de mis asesores legales, que asciende a un monto de 7.000 soles. A la fecha ya viene cumpliendo con la primera parte de 1.000, la segunda parte de 3.000 y falta la última parte que tiene que depositar en el plazo máximo del 14 de julio, porque de lo contrario el juez todavía lo tiene en condición con orden de apercibimiento, en el caso que haya algún incumplimiento, de acuerdo a lo que ha dictaminado en la resolución. Ahora, con el tema del bypass, el ingeniero también mencionó de que esto no va el bypass porque tiene muchas irregularidades. ¿Usted qué piensa? Mire, yo me he quedado sorprendido del documento que ha enviado el señor Celada con su propia firma, utilizando el papel membretado del Colegio de Ingenieros, el logo del Colegio de Ingenieros, y eso realmente es muy delicado, que nadie puede utilizar un papel membretado y un documento oficial para que a título personal haya enviado ese documento a la instancia que corresponda, ¿no? En este caso creo que a la gerencia del gobierno regional, incluso pronunciándose sobre temas que a él no le compete. Él no es especialista en estudios de impacto ambiental, él no es especialista en estructuras, él no es especialista en puentes. Entonces, miren, eso es muy delicado, que un agremiado utilice el formato, el logo del Colegio de Ingenieros, ¿no? Para hacer su posición personal. Eso es delicadísimo. Yo lo hago, por ejemplo, a nivel como paz decano, a título personal, pero no involucro al colegio. ¿Por qué? Porque para ello se tiene que tener la opinión del capítulo, según lo que establece el estatuto. El estatuto y reglamento del Colegio de Ingenieros, así como yo lo hacía cuando era decano, cuando sacaba un pronunciamiento, emitía un pronunciamiento respecto a la vía de Vitamiento Sur, respecto a la carretera Cajamarca-Chetilla-Chonta, yo lo hacía primero con la opinión del capítulo de ingenieros civiles, que es el capítulo ad hoc, el capítulo especializado. Entonces se reúne el capítulo de ingenieros civiles, analizan sobre la base de la normativa, expediente técnico y emiten un pronunciamiento. Ese pronunciamiento tiene que estar suscrito por el presidente del capítulo de ingenieros civiles, que en mi gestión fue el ingeniero Alfredo Torres Guaripata, y por mi persona como decano. Entonces, ese es el documento oficial y formal. Pero en este caso, este documento no tiene firma del decano, porque usted sabe que, de acuerdo a la ley, ¿no? A la ley de procedimientos administrativos, la 27444, entonces el titular del pliego es el que tiene que suscribir ese documento. Pero ese documento lo he hecho a título personal, utilizando papel membretado del Colegio de Ingenieros, y eso realmente es muy delicado, que seguramente que la municipalidad tiene que tomar acciones, porque ese documento no es oficial. En consecuencia, ese comunicado no es oficial del Colegio de Ingenieros. Sin autorización del decano. Ni del decano, ni del presidente del capítulo de Ingenieros Civiles, que son los que tenían que pronunciarse. Y en el caso que se requiera la opinión del estudio de impacto ambiental, tendría que pronunciarse el presidente del capítulo de los ingenieros de medio ambiente. ¿Usted está de acuerdo con que se ejecute el bypass en Cajamarca? Mire, mi posición siempre ha sido muy claro desde el año pasado que estuve presente en la firma del contrato con Dino. Esta es una obra trascendental para los cajamarquinos. ¿Cómo no? Como cajamarquinos tenemos que apoyar este tipo de iniciativas. No podemos oponernos a una infraestructura vial
que va a servir para descongestionar el tránsito vehicular, para darle otra perspectiva desde el punto de vista de infraestructura urbana y también de circulación a la ciudad de Cajamarca. Y así como se está proponiendo este intercambio, este bypass, este paso a desnivel en la intersección de la avenida Atahualpa con la vía de Evitamiento Sur, también se requiere, por ejemplo, en Hoyo Rubio, también se requiere otro paso a desnivel. Entonces nosotros como cajamarquinos, como académicos, como técnicos, como profesionales, no podemos oponernos a este tipo de obras que va a servir justamente para mejorar la calidad de vida, para descongestionar el tránsito vehicular y para colocar también a la ciudad de Cajamarca en otro espacio en el contexto regional y nacional con ese tipo de obras. Finalmente, la ATU en Lima ha propuesto a la Municipalidad de Cajamarca, según tengo entendido, la aplicación de trenes eléctricos para que se pueda descongestionar el tema justamente el tema vehicular. ¿Es viable este tipo de propuestas en Cajamarca o no? Mire, todavía tenemos que analizar esta parte, por ejemplo, de implementar ese tipo de medios de transporte como trenes eléctricos, metros, ¿no? Porque todavía Cajamarca no tiene la exigencia o el requerimiento para este tipo de servicios. Nosotros en este momento tenemos que tener muy en cuenta que la congestión vehicular en Cajamarca se ha generado en puntos críticos y ahí tenemos que resolver. Una infraestructura, por ejemplo, de trenes, de metro es muy caro y no estamos en condiciones, la Municipalidad de Cajamarca y los cajamarquinos, en tener que asumir ese tipo de inversiones, ¿no? Es muy caro. Entonces, con este tipo de soluciones, con pasos a desniveles, con viaductos, ¿no? Con pases aéreos o bypass, estamos dando solución, ¿no? Sobre todo en los puntos que son críticos. En este caso, la intersección de la avenida Atahualpa con la vía de Evitamiento y el otro, que también tendría que ser en el caso de Hoyo Rubio con la vía de Evitamiento Norte. Ahí tendríamos dos pasos a desniveles y de esta manera estaríamos descongestionando tanto la ruta de Baños del Inca como a la ruta que va al aeropuerto. Esa sería, digamos, mi posición desde el punto de vista técnico.